Hola queridos amigos, bienvenidos a Esencial Factor. Soy Daniel Primera y como siempre es un gusto y un honor para mí poder estar nuevamente con ustedes para compartir de la palabra de Dios. Mediante la apostasía en la iglesia profetizada en la palabra de Dios, se manifestará el hombre de pecado dentro del pueblo de Dios. Yo pregunto, la introducción de la música mundana, el baile, la ordenación de la mujer, entre otras cosas más, ¿son el fundamento de la apostasía? ¿O será que estas cosas son el complemento, la estela de la acción principal y fundamental de la apostasía? Bueno, de eso vamos a estar hablando en este programa, así que no te retires, porque en unos segundos comenzamos con el tema de hoy, el hombre de pecado en el pueblo de Dios. Sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna opinión sobre el tema de hoy, puedes escribirlo allí, que yo gustosamente voy a leer y voy a responder. Una de las formas que puedes ayudar con este trabajo para honra y gloria de Dios es dándole like y compartiéndolo también con otras personas para que ellos tengan oportunidad de conocer estos principios bíblicos. Te recuerdo que si no te has suscrito, que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes estudios, de los siguientes videos. Y también, si no te has unido a Esencial Factor, dale clic allí en unirme para que recibas las diapositivas de estos temas, de estos estudios, por si quieres seguir estudiándolo, presentárselo a otras personas como estudio bíblico o predicarlo. Allí tendrás ese material y que todo sea para honra y gloria de Dios. Vamos a seguir con la serie El hombre de pecado y la apostasía. Y hemos hablado acerca de esa carta que escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica, como es de segunda de Tesalonicense. Específicamente el capítulo 2, donde se habla de la apostasía que se levantaría y luego se manifestaría el hombre de pecado, lo que prepara el camino para la aparición del inicuo, que es el anticristo, es decir, Satanás, el mismo Satanás en persona, imitando a Cristo. Te invito a que veas los programas anteriores para que tengas la base, para que tengas la cadena de información y tengas estos conceptos más claros. Mira lo que dice, vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, los versículos 3, 4, 6 al 9 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Para mí es el Espíritu Santo. Como he dicho en los programas anteriores, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Se ha quitado de en medio quién? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se ha quitado de en medio, debido a la apostasía, dice aquí: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás. O sea que ese inicuo es el anticristo, es decir, el Cristo falso. Es Satanás personificando a Cristo, Satanás disfrazado de Cristo diciendo: yo soy el Cristo verdadero, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Antes de comenzar con el programa de hoy, con el tema de hoy, vuelvo a colocar estas 4 premisas que son la base del programa. En el programa anterior las mencioné, pero hoy lo vuelvo a mencionar porque sigue siendo la base de esta serie. Vamos a ver aquí que es importante que tú la tengas presente. Número 1. En la tierra
hay personas que son señaladas como anticristo, hijo de perdición y hombre de pecado, porque manifiestan el espíritu y la actitud de Satanás, que es el anticristo principal. ¿Pero por qué? Porque ellos manifiestan el espíritu y la actitud del anticristo principal, del hombre de pecado principal, que es Satanás. 2. El hombre de pecado no solo se presenta en la iglesia política religiosa de Roma, sino también en la iglesia de Dios en el tiempo del fin. 3. Segunda de Tesalonicenses 2, que es el capítulo que estamos leyendo y estudiando, no solo se refiere a la apostasía de la Edad Media, sino también a la apostasía del tiempo del fin, que hará que se manifieste el hombre de pecado dentro de la iglesia, aunque esa iglesia guarde el sábado, conozca del santuario, conozca de la ley o conozca de los 10 mandamientos. El hombre de pecado se manifestará dentro de la iglesia de Dios. 4. La apostasía es más que música mundana y baile. Eso es complemento y distracción de lo principal. Estas 4 premisas son la base del estudio que estamos haciendo o de esta serie. Y también la base del programa de hoy o del tema de hoy. Mira, vamos a ver cuál es la base y la esencia de la apostasía. Es importante que tú entiendas el espíritu de la apostasía para que nos evaluemos, para que primero nos evaluemos si estamos participando de esa apostasía y para que entendamos lo que sucede en el entorno. Y estoy hablando, me refiero es en nuestra iglesia, para que lo entendamos. Mira, está profetizado la apostasía omega dentro de nuestra iglesia. Por eso que tú puedes ver que dentro de la denominación están ocurriendo o han ocurrido irregularidades que no voy a nombrarlas, pero yo estoy seguro que tú las conoces. Y tal vez tú te preguntas, bueno, ¿y por qué está ocurriendo estas cosas? Bueno, debido a eso, a la apostasía omega. Pero además de esas irregularidades, también se han mencionado declaraciones o se han dicho declaraciones medio extrañas dichas por pastores o líderes de la iglesia. Que si las hubiese dicho un hermano de la iglesia o un miembro de la iglesia o un anciano, un laico o un pastor de ministerio independiente o de sostén propio, lo hubiesen amonestado y reprendido. Y yo estoy seguro que hasta tildado de hereje, como han hecho con otros. Pero es importante notar algo. Mira, es interesante que estas declaraciones que vamos a ver dentro de unos segundos, qué curioso que tienen relación con principios y doctrinas de la iglesia romana. Interesante eso. Y vamos a ver estas declaraciones y yo espero en Dios que estas declaraciones hayan sido dichas por equivocación y sin ninguna mala intención. Vamos a ver aquí. Declaraciones extrañas dichas por pastores. Estoy hablando pastores de la iglesia. La primera fue dicha por un pastor que dijo de que el sábado no se guardaría o no se guardará en el cielo. Y él está explicando lo que respondió una hermana de la iglesia. Y él entonces explica lo que él cree. Dice, alguien me dijo, pastor, pero en Isaías dice de que en mes y de un sábado a otro vendremos a adorar a Dios. Eso es lo que le está diciendo o lo que le responde una hermana de la iglesia. Claro, porque en Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado, Jehová dice que vendrán todos a adorar. Él luego sigue diciendo, no está hablando de la adoración en el sábado. O sea, este es el pensar y esto es lo que dice ese pastor. No está hablando de la adoración en el sábado, está hablando de la adoración a Dios. Yo sé que mi forma de pensar
por veces hace que algunos se sientan incómodos. De verdad, no me preocupa mucho. Esto lo dijo un pastor muy conocido de la iglesia. La segunda declaración, dicho también por un pastor en pleno sermón, dijo: la roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia es Pedro. ¿Están viendo cómo tiene relación con principios y doctrinas de la iglesia romana? Es interesante. Tercero, un pastor dijo: no va a haber ley dominical ni abominación desoladora. Y yo me pregunto, ¿dónde queda lo que Cristo enseñó en Mateo 24? Porque lo que Cristo enseñó en Mateo 24 está apuntando a esos eventos previos, antes de su segunda venida. 4. También alguien dijo: los jesuitas son nuestros amigos. Esa orden militar católica, como son los jesuitas. Un pastor dijo: ellos son nuestros amigos. 5. Un pastor dijo: no ha habido un grupo más hereje que los pioneros. Imagínense, llama hereje a los pioneros y lo dijo desde el púlpito a toda la iglesia. Es decir, que él señala de hereje a los pioneros de su propia iglesia. Un pastor muy reconocido, con mucha influencia en la iglesia, dijo: yo venero a la Virgen María. Yo venero a la Virgen María. Qué interesante, ¿no? Tiene relación con principios y doctrinas de la iglesia romana. Imagínense, por ejemplo, este que dijo que la roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia es Pedro, cuando eso no lo dice la Biblia y cuando eso no lo cree la iglesia. La roca donde fue fundada la iglesia es Cristo mismo. Él es la roca eterna. ¿Ve? Bueno, y estas son unas de las declaraciones raras que se han dicho dentro de la iglesia. Pero todo esto, hermano, y yo sé que también muchos se escandalizan por estas cosas, pero esto es el resultado de la apostasía que está sufriendo actualmente la iglesia. Pero quiero decirte algo, que esto no es el fundamento, y muchos piensan que estas acciones o estas irregularidades o estas declaraciones dichas por estos pastores descaradamente desde el púlpito, eso es el fundamento de la apostasía. Y yo quiero decirte, estas cosas no es el fundamento. Estas cosas no es el fundamento de la apostasía. Solo es la estela, el resultado, el complemento que circunda, el complemento que circunda alrededor de la acción principal de la apostasía. Y esa acción principal se ejecutó hace años. ¿Y cuál es esa acción? ¿Cuál es esa acción que es la acción principal de la apostasía? El rechazo de la verdad fundamental de Cristo como el Hijo divino literal de Dios. Y la introducción del Dios falso, el Dios trino. Eso es la base de la apostasía. Esas acciones irregularidades que nosotros vemos en algunos cultos o en campamentos, o esas declaraciones extrañas dichas por pastores, hermano, eso no es el fundamento, eso es solo el complemento, la estela, lo que circunda alrededor de lo principal, que es el abandono o el rechazo de la verdad acerca de Cristo como en su identidad natural y verdadera, como Hijo divino de Dios. Y esto lo vamos a ver, Lo hemos visto con la palabra de Dios, y vamos a ver nuevamente estas citas para que entendamos cuál es la esencia de lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y cuál es la esencia de la apostasía. Hemos dicho, si no has visto los programas anteriores, te invito a que lo veas. Allí explicamos con la Biblia y también la palabra en griego de lo que significa apostasía es rechazo, abandono y deserción de la verdad. Y también hemos visto que el principal anticristo y agente del misterio de iniquidad es Satanás,
¿Por qué? Porque él se levantó en rebelión en el cielo en contra de Cristo, rechazando que esa verdad importante de Cristo, que es el Hijo divino de Dios, el unigénito del Padre. Por eso se levantó Lucifer en rebelión y se convirtió en anticristo. Por eso, anticristo, el que se opone a Cristo. ¿Por qué? Porque era el Hijo divino, o es el Hijo divino de Dios. Mira lo que dice esta cita para que lo tengas presente. En manuscrito 86, 21 de agosto 1910 dice: pero sabemos que Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios. Y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto. ¿Ves? ¿Por cuál asunto se levantó Lucifer? Estamos hablando desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de venir Cristo a la tierra, ya era el Hijo unigénito engendrado de Dios. Entonces, ¿por cuál asunto se levantó Lucifer? Por el hecho y la verdad de que Cristo es el único Hijo engendrado de Dios. Y Lucifer era creado hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Mira la siguiente cita, Testimonios para los Ministros, en la página 365 dice: alguien vino desde los atrios celestiales para representar a Dios en forma humana. Es Cristo. El Hijo de Dios fue hecho hombre. Ya era hijo. El Hijo de Dios fue hecho hombre. O sea que cuando Cristo se encarna, ya era el Hijo divino de Dios y vivió entre nosotros. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad. ¿Qué significa el misterio de iniquidad? No permanecer en la verdad. Por eso que el misterio de iniquidad es la esencia de la apostasía. No permanecer en la verdad, rechazar la verdad e ir en contra de la verdad. Entonces, las declaraciones que nosotros escuchamos por algunos pastores, esas declaraciones extrañas que tienen que ver con doctrinas de la iglesia romana y esas acciones o esos ritos que vemos en ciertos cultos, en ciertos eventos de la iglesia, hermano, eso no es el fundamento, eso es complemento. El fundamento de la apostasía está en rechazar a Cristo, en quién es realmente, su identidad verdadera, el Hijo divino de Dios, el unigénito de Dios. Satanás mismo no permaneció en la verdad, él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza, da a sus errores detractores del alma la apariencia de verdad. Entonces, esas doctrinas falsas o esos engaños de Satanás son los destructores del alma. Vamos a ver el misterio de iniquidad, entendiendo cuál es la base y la esencia de la apostasía, lo cual está sufriendo o se está llevando a cabo dentro de la iglesia de Dios. Entonces vamos a ver el misterio de iniquidad también en el pueblo de Dios. Hemos visto que al papado, a esa institución política religiosa, se le señala como hombre de pecado. Y también a Judas, dicho por Cristo, también se le señala como hijo de perdición. Entonces, Judas y el papado son señalados como hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Por qué? Porque manifiestan el espíritu y la actitud del anticristo, que es Satanás. Y los dos van camino a la perdición, camino a la destrucción. Pero lo importante que tenemos que ver es que Judas estuvo cerca de Cristo y conocía la verdad. Aparentaba ser cristiano, piadoso, pero rechazó, atacó, traicionó a Cristo, quien es la verdad. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cosa que hace también el papado. El papado rechaza la verdad, traiciona la verdad, traiciona a Cristo. Por consiguiente, el hombre de pecado puede ser cualquiera que, conociendo la verdad, la rechaza o la abandona, aprueba la apostasía y hace creer a los demás que es voluntad y la voz de Dios. Cosa que hicieron los fariseos, cosa que también hizo el papado en la Edad Media. Es importante lo que dice Pablo allí en Segunda de Tesalonicenses acerca del misterio de iniquidad. Mira lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 7 al 9 dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya en el tiempo de Pablo ya estaba en acción el misterio de iniquidad. Dice: solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, es Satanás en persona imitando a Cristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así como Cristo hizo milagros, hizo prodigios, entonces este falso Cristo, que es Satanás, también hará señales, prodigios, pero son mentirosos. Falsos prodigios, falsas señales y falsos milagros. Con la intención, con el propósito de engañar. Pero vemos aquí, vamos a enfocarnos en la parte que dice que ya en el tiempo de Pablo estaba en acción el misterio de iniquidad. Entendiendo que el misterio de iniquidad es el rechazo de la verdad acerca de Cristo. Pero bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Mira, aquí dice, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Yo te pregunto, es importante preguntarnos, ¿el misterio de iniquidad estaba en acción o no? ¿Qué está diciendo Pablo? Porque él dice que ya en su tiempo ya está en acción el misterio de iniquidad, pero que también al mismo tiempo es detenido. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Estaba en acción o no? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, lo que está hablando Pablo aquí es que está en acción el espíritu, la esencia del misterio de iniquidad. Pero que el Espíritu Santo está deteniendo es la aparición de la persona, o sea, Satanás en persona, imitando a Cristo. Entonces, Pablo da un detalle importante. Pablo da un detalle importante que es que dice que ya en el primer siglo ya estaba en acción el misterio de iniquidad. Y es importante, hermano, entender esto. ¿Por qué? Porque esto nos confirma quién es el hombre de pecado, su manifestación y su obra. Y recuerda que es dentro de la iglesia. Es la manifestación del hombre de pecado dentro de la iglesia. Entonces, lo que ocurrió en el primer siglo nos ayuda a entender entonces qué es lo que significa, cómo se manifiesta ese misterio de iniquidad en el pueblo de Dios. Entonces, si ese misterio o esa apostasía que tiene relación con el misterio de iniquidad se presenta dentro de la iglesia de Dios, entonces esto lo podemos ver lo que ocurría en el templo en el tiempo de Pablo o en el primer siglo. Y esto nos ayuda a entender la esencia de la apostasía también o del misterio de iniquidad para el tiempo del fin. ¿Qué ocurría en el templo en el tiempo de Pablo? Esto lo dice claramente los evangelios. Por ejemplo, Mateo lo enseña muy claramente. Mira, en el templo no estaba el arca del pacto. En el tiempo del primer siglo no estaba dentro del templo, o sea, en el lugar santísimo no estaba el arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios, porque había sido sacada del santuario por temor a que fuera tomada por los paganos, que ellos invadían a Jerusalén debido a los pecados y a las abominaciones de los israelitas. Ya que Dios, debido a esos pecados y a esa apostasía, retiraba su protección. Por lo tanto, entonces, por la apostasía no estaba la presencia de Dios. Esa chequiná, esa luz, no estaba en el santuario, que era símbolo de la presencia de Jehová. Y además de eso, los principales sacerdotes que administraban el templo eran corruptos, eran impíos y malvados. Y esto lo podemos ver, lo que dice Mateo. Vamos a leerlo. Mateo 26, 3 y 4 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué más? Matarle. ¿Ves? Prender con engaño. No con la verdad,
sino con engaño. Así era el espíritu de estas personas. De los sacerdotes, de los fariseos, que decían ser líderes religiosos. Estas personas eran corruptas e impías. Y además de engaños, se valían del engaño, entonces también maquinaban muerte, maquinaban asesinar y matar a Cristo, que es el Hijo de Dios, que es la verdad, el Mesías prometido. Imagínense ustedes. Entonces Cristo lo señaló también de serpiente, de generación de víboras. Y esto lo podemos ver allí también en Mateo 23, 33. Dice, dicho por el mismo Cristo, dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Ves? Estas personas, estos líderes religiosos, fueron señalados por Cristo mismo como ¿qué? Generación de víboras, serpientes, o sea, hijos del diablo. Entonces en el templo había mucha corrupción, iniquidad y abominaciones. Además de esos corruptos y apóstatas, rechazaron a Cristo. Y debido a esto, entonces Cristo, que es la gloria mayor del templo, salió del templo diciendo que no volvería a verlo hasta su segunda venida. ¿Debido a qué? A la apostasía. Debido a la corrupción, que es la apostasía en el templo de Dios. Sale Cristo, que es la verdad. ¿Ves? ¿Cuál es la base y la esencia de la apostasía? Rechazo de la verdad. Cristo es la verdad, por lo tanto salió del templo. ¿Por qué? Porque la apostasía se manifiesta dentro del pueblo de Dios y que tiene una relación importante con Cristo. No es que si el baile, música mundana, ordenación de la mujer, no, solamente eso es complemento. Lo que hizo Cristo allí en Mateo 23 nos enseña lo que es la esencia de la apostasía: sacar a Cristo, que es la verdad. ¿Debido a qué? A la corrupción que se hace por la apostasía. Entonces, mira lo que dijo Cristo en Mateo 23, 38, 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, sola. ¿Por qué? Porque Cristo iba a salir. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que en ese momento sale Cristo por la corrupción, por la apostasía que se estaba llevando a cabo en el mismo templo, en la casa del Señor. Entonces la Shekinah no estaba en el templo. Y esos sacerdotes corruptos e impíos entraban en el santuario, administraban en el santuario sin ser consumidos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba en el templo. Y esos corruptos administraban el templo, seguían administrando como si nada. Y mandaban en el templo como si fueran Dios, haciéndole creer a la gente, bueno, de que Dios hablaba por medio de ellos y por lo tanto tenían que obedecerles. Entonces seguían haciendo las cosas, los ritos y todas estas cosas, como si nada pasara. Pero ahí no estaba la presencia de Dios. Cuando Cristo sale físicamente del templo, ya era una muestra de que Dios no estaba allí en medio de ellos. No me veréis más hasta que venga con poder y gloria en las nubes de los cielos. Entonces, esta situación en el templo de Jerusalén, es un reflejo de lo que ocurrirá en muchos en la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Cuando Cristo no esté en el corazón y el Espíritu deje de llamar a las personas, entonces morará completamente. En estas personas morará completamente Satanás y los demonios. Así también como sucedía con los fariseos y con los sacerdotes. Que el mismo Cristo los llamó generación de víboras. ¿Por qué? Porque estaban siendo controlados por Satanás, por los demonios. Y por eso que Cristo le dice víboras, serpiente, o sea, hijos del diablo. Entonces será Satanás manifestado en carne. O sea, Satanás controlando a estas personas. Es Satanás manifestado en carne dentro de la iglesia. El hombre de pecado sentado en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. El misterio de iniquidad en la iglesia de Dios. ¿Ves? Aunque diga conocer del sábado, aunque diga que conoce los 10 mandamientos, que conoce el del santuario, y que estas personas le harán creer a los demás hermanos que
esto es la voz de Dios y que es voluntad de Dios. Bueno, y lamentablemente muchas personas creerán de que es así. Eso es la esencia. Esa es la manifestación del misterio de iniquidad en el hombre de pecado dentro de la misma iglesia de Dios. Mira lo que dice esta cita. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 341. Hay solamente dos bandos. Satanás trabaja con su poder perverso, ¿te recuerdas? Cristo lo dice en las parábolas, trigo y cizaña, ovejas, cabritos. Hay solamente dos bandos. Satanás trabaja con su poder perverso y engañoso, y valiéndose de poderosos engaños, atrapa a todos los que no permanecen en la verdad, rechazan la verdad por la apostasía, que han apartado sus oídos de ella y se han vuelto a fábulas, falsas doctrinas. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad. Por lo tanto, el misterio de iniquidad, lo dice claramente aquí, también se presenta dentro del pueblo de Dios. ¿En quiénes? En los que no permanecen en la verdad y apartan sus oídos de ella. Y lamentablemente, hermano querido, la apostasía prepara el camino para que lleguemos a esto dentro de la iglesia. Aprueban la apostasía y le hacen creer a los hermanos de que eso es voluntad de Dios y es la voz de Dios y hay que obedecer. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es la imagen de la bestia, y vamos a ver que también se manifestará en el pueblo de Dios. Pero vamos a verlo con la palabra de Dios, con la Biblia, que esto no es invento mío, sino que es la misma palabra de Dios que lo ha profetizado. Entonces, el hombre de pecado y la imagen de la bestia en el pueblo de Dios. Apocalipsis 13, 14, 15 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué cosa? Imagen a la bestia que tiene la herida de espada. O sea, es una imagen de la bestia. O sea, tiene la misma actitud. Y dice: imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esa resurrección de la bestia es el nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial entonces también se manifestará la imagen de la bestia. Si la bestia es el hombre de pecado, si la bestia es el anticristo, porque participa del mismo espíritu del anticristo y del hombre de pecado, quiere decir que la imagen de la bestia entonces también tiene relación con el hombre de pecado, porque la imagen de la bestia participa del mismo espíritu de la bestia, por eso se le dice imagen. Es imagen de la bestia porque participa de las mismas doctrinas, pero también de la misma actitud, del mismo espíritu. En contra de la verdad, intolerancia, persecución, odio hacia el remanente de Dios que predica la verdad. Entonces, si esa bestia tiene relación con el hombre de pecado, quiere decir que la imagen de la bestia también. Y la imagen de la bestia es formada por ¿quiénes? Por cristianos apóstatas, por creyentes apóstatas. ¿Y qué son apóstatas? Aquellos que rechazan la verdad y promueven la apostasía. ¿Y eso se manifestará dentro de la iglesia de Dios que conoce la verdad? Claro, lo dice la Biblia. Entonces mire lo que sigue diciendo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar. ¿Estás viendo la actitud y el espíritu de la imagen de la bestia? Si la bestia mató en la Edad Media, por eso se le dice imagen de la bestia. O sea que ese grupo de creyentes, esos grupos de supuestos cristianos, manifestarán el mismo espíritu de la bestia, el espíritu que la bestia tuvo en la Edad Media. ¿Y cuál fue el espíritu? Intolerancia, persecución, ira hacia el remanente, hacia aquellos que se mantenían en la verdad. Entonces, la imagen de la bestia participará del mismo espíritu. Así como la bestia también se unió, buscó el apoyo del poder político y por eso que mataba, la imagen de la bestia tendrá también el apoyo político, por eso que la imagen de la bestia hace matar a todo el que no adore ¿a quién? A la bestia. Y esto, hermano, y esto se verá dentro de la iglesia de Dios. Sí, hermano. La imagen de la bestia se manifestará dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado también se manifiesta o se manifestará dentro de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la apostasía que se lleva a cabo, una es consecuencia de otra.
¿Por qué se manifestará? ¿Por qué se manifestará o se presentará Satanás en persona, haciendo milagros? Porque estas personas que conforman o conformarán lo que es el hijo el hombre de pecado y el hijo de perdición, ellos harán un trabajo para preparar al mundo para esa manifestación o esa aparición de Satanás en persona. Entonces hacemos otra pregunta: ¿por qué se manifestará el hombre de pecado dentro de la iglesia de Dios? Porque hay una apostasía. Y la apostasía tiene que ver con rechazar la verdad. Y cuando se rechaza la verdad, hermano querido, eso hace que se le abra oportunidad y la puerta a los demonios, a Satanás, para que obren dentro de la iglesia. Muchos ven como cosa simple el rechazar una verdad importante acerca de Cristo. No, eso no es tan importante. Lo importante es predicar el evangelio, pero si eso es el fundamento del evangelio. Entender quién es realmente Cristo, cuál es su identidad. Eso es el fundamento del evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su propio hijo. No dio un colega, no dio un amigo, fue a su propio hijo. Y eso es lo que debe, dicho por la Biblia, lo que debe entender y conocer las personas que están muriendo en el pecado en el mundo. Que hay un Dios amoroso que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo, a su hijo unigénito, engendrado en su propia imagen. Lo dio. Quiere decir que el Padre, el Dios Todopoderoso, dio todo lo que tenía a su amado Hijo. Eso es el fundamento del evangelio. Cosa que Lucifer sabe y se empeña de que no se entienda ni que se reciba esa verdad. Porque él sabe que esa verdad impacta los corazones de las personas y los lleva a amar a Dios y ser transformados. Entonces, la aparición de Satanás en persona, imitando a Cristo, es resultado ¿de qué? De la apostasía que comenzó. Una cosa conlleva a la otra. ¿Y cuál es el fundamento de la apostasía? Rechazo de la verdad acerca de Cristo. Mira lo que dijo el mismo Cristo. Mira lo que dijo el mismo Cristo en Juan. Es interesante esto. ¿Te recuerdas? Ahí dice: la imagen de la bestia hace matar a todo el que no adore a la bestia. La imagen de la bestia, que dice ser cristiana, la imagen, son cristianos apóstatas. Ellos hacen matar, así como los sacerdotes buscaron matar a Cristo y a Lázaro también. Ellos planificaron eso. Y se le llama serpientes, generación de víboras. La imagen de la bestia también procurará matar a los fieles de Dios. Mira lo que dice Juan 16, 1 al 3. Dicho por el mismo Cristo, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. ¿Quién es ese cualquiera que os mate? Los que participan del culto. Pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ves? Son cristianos. Son religiosos. Dicen ser conocedores de la Biblia. Y esto lo está diciendo el mismo Cristo. Viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿ves? Matar. Así como la imagen de la bestia mata sin remordimiento. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cuál es el motivo principal por la que estas personas van a matar sin tener remordimiento alguno? Porque no conocen al Padre ni a mí. Tienen una doctrina falsa en la mente. ¿Por qué? Porque ese es el efecto de tomar vino babilónico. Produce furor. Y eso es lo que dice Apocalipsis. También te invito a que veas la serie El mensaje de los tres ángeles. Busca allí en Esencial Factor el mensaje de los tres ángeles. Y verás lo que significa beber del vino de Babilonia. ¿Y cuál es el efecto? Furor. Cuando yo bebo falsas doctrinas de Babilonia, eso a mí me crea ira, odio en contra de aquellos que se mantienen en la verdad. Y dicho por el mismo Cristo aquí:
¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué hay personas que matarán a otro, a su prójimo o a su hermano de iglesia sin remordimiento, sin dolor? Porque no conocen al Padre y conocen a mí, dijo Cristo. No conocen al Padre ni me conocen a mí. O sea, en su mente tienen un Dios distorsionado. Cuando tú tienes en la mente un Dios falso, un Dios distorsionado, entonces tú tienes una concepción del carácter de Dios distorsionado también. Entonces, las personas actúan de acuerdo al carácter de ese Dios a quien adoran. ¿Por qué? Porque tú te haces imagen de ese Dios a que contemplas. Entonces, si en la mente hay un Dios distorsionado, por consiguiente, el carácter también, porque es un Dios falso, un Dios creado por el diablo. Y la persona lamentablemente va a actuar de acuerdo a los principios de ese Dios. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo está diciendo el mismo Cristo. Vuelvo a leer. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y esto está hablando que esto se presentará dentro de la iglesia. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Cristo también en Juan 10 dice: mi Padre y yo, uno somos. Los únicos que participan de la naturaleza divina, bíblicamente, es el Padre y su Hijo amado. ¿Por qué? Porque Cristo es de la misma sustancia y naturaleza del Padre. Mira lo que dice Pablo también en 1 Timoteo 4:1. Y ten presente que estamos hablando la manifestación del hombre de pecado, la imagen de la bestia dentro del pueblo de Dios. Ya hemos visto que la imagen de la bestia hace matar. También Cristo dice que dentro del pueblo de Dios hay personas que matarán porque no conocen al Padre ni conocen a Cristo. Y son cristianas. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esos postreros tiempos son estos tiempos, nuestros tiempos. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Ves? Apostasía. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas babilónicas, doctrinas de demonios. Lo que conforma el vino de Babilonia. Y también en 2 Timoteo 3:1-5, Pablo dice: también debes saber esto, que en los postreros días, está hablando de lo mismo, que es nuestros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, algunos apostatarán de la fe. Está hablando de apostasía. En 2 Timoteo 3, él dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Debido a qué? Debido a la apostasía. ¿Qué es lo que hace la apostasía en el pueblo de Dios, en la iglesia? Bueno, que se desarrolle el espíritu del hombre de pecado, que es el espíritu de los demonios, el espíritu de Satanás. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermano querido, esto es consecuencia de la apostasía. Cuando se abandona la verdad, cuando se rechaza la verdad, esto es lo que ocurre en el ser humano. Así como sucedió con los fariseos. Los fariseos rechazaban la verdad, rechazaron a Cristo y vivían de esta forma. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Ves? ¿Estás viendo? Son cristianos o dicen ser cristianos. Tendrán apariencia de piedad, de santidad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Debido a qué? A su conducta, a su mala conducta. Y Pablo entonces termina diciendo: a estos evita. Aquí nos dice claramente que la apostasía hace que se revele ese espíritu satánico dentro de la iglesia. Por eso que Pablo enumera allí esas actitudes como avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, implacables, calumniadores.
Y en Juan te dice que estas personas, dice, cualquiera os mate pensará que le rinde servicio a Dios. ¿Ves? Mata sin remordimiento alguno. Estas personas formarán parte de la imagen de la bestia, porque tienen el mismo espíritu de la bestia, que al final es el mismo espíritu del anticristo que Satanás. Son demonios, los mismos demonios utilizando a estas personas dentro del pueblo de Dios, porque Pablo está hablando dentro de la iglesia, está hablando dentro del pueblo de Dios. Dentro de la iglesia se manifestará el espíritu de iniquidad. Hermano querido, ¿usted ha meditado en esto? Esto es consecuencia, hermano. Yo quiero que usted tenga claro en la mente, hermano, en su mente, esto es consecuencia por rechazar y abandonar una verdad que está directamente ligada a Cristo Jesús. Cristo es la verdad, hermano querido. Cristo es la verdad y la vida. Cuando se quita una verdad acerca de Cristo y se introduce un Dios falso, esto es consecuencia, esto es la consecuencia, la manifestación del hombre de pecado, el espíritu de iniquidad dentro de la iglesia que dice conocer la verdad. Entonces muchos están preocupados es por el baile, la música mundana, cuando lo principal de la apostasía no se toma en cuenta. Mira lo que dicen estas citas que confirman lo que estamos diciendo acerca del hombre de pecado y de la imagen de la bestia en el pueblo de Dios. Maranata, el Señor viene. Página 265 dice: todos los que no tienen el espíritu de la verdad, y el espíritu de la verdad es Cristo, se unirán bajo el liderazgo de seres satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. También dice Mensaje Selecto, tomo 3, en la página 467, dice, en esta sección se titula Satanás y sus ángeles se mezclan con los apóstatas. Dice, Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra en forma de hombres y se mezclarán con aquellos acerca de los cuales la palabra de Dios dice, algunos apostatarán de la fe, y está hablando dentro de la iglesia, como hemos visto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, como dice 1 Timoteo 4, versículo 1. Ahora vamos a ver, hermanos, la apostasía y la distracción. ¿Por qué? Porque la apostasía es más. Hermano, la apostasía dentro de la iglesia es más que la introducción de música mundana, que la introducción del baile en el culto, es más que la ordenación de la mujer. Todo eso es distracción, hermano querido, distracción de lo principal, como hemos visto. Vamos a ver aquí. Mira, nosotros hemos visto que dentro de la iglesia se ha introducido música mundana, el baile. Esta foto no es otra iglesia. Esto no es baile en otra iglesia, es en nuestra iglesia. La vestimenta sensual en pleno culto. Todo esto tiene que ver con nuestra denominación. Declaraciones extrañas, como vimos al principio, que tienen que ver con principios o con doctrinas de la iglesia romana. La ordenación de la mujer, ritos extraños en eventos de la iglesia. Hermano, todo esto es distracción, esto es complemento. No son más que el complemento de la acción principal, como es el rechazo de la verdad. Y lamentablemente muchos tienen primero, se escandalizan por estas cosas. Y segundo, ponen su esfuerzo por atacar estas cosas, cuando estas cosas son el resultado de lo principal. Por lo tanto, estamos distraídos. Yo te voy a contar una experiencia del gato y la serpiente. Una vez yo vi una serpiente siendo enfrentada por un gato. Y ustedes saben, hermanos, que los gatos tienen esa habilidad de matar a la serpiente.
Son astutos para eso. El gato, y aquí, imagínense la serpiente. Esta serpiente, imagínense aquí. Bueno, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía el gato? El gato le daba con su pata en la cabeza a la serpiente. Entonces la serpiente le tiraba morder para inyectar el veneno, pero el gato era astuto, porque como no le quitaba la mirada a la serpiente, el gato brincaba con tiempo. Y esto evitaba que la serpiente pudiera morderlo. ¿Saben ustedes lo que hizo la serpiente, hermano? Es interesante. Y esto, imagínense, hermano, ocurre en animales que no razonan. Bueno, por instinto, pero a mí me llamó la atención eso. ¿Saben ustedes? Como la serpiente veía que el gato no le quitaba la mirada, no quitaba la mirada de la cabeza, ¿saben ustedes lo que hizo la serpiente? La serpiente comenzó a mover la cola. ¿Con qué intención? Estaba así. 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 Y la serpiente por aquí movía la cola así. No se la movió aquí, sino aquí, lejos. ¿Con qué intención? Para que el gato volteara a ver el movimiento. ¿Y qué pasa si el gato voltea a ver el movimiento? La serpiente brinca y tiene oportunidad para darle esa mordida letal y mortal. Y puede inyectarle ese veneno. Pero ¿saben ustedes lo que hizo el gato? Es interesante que el gato no le quitaba la mirada de la cabeza. Él no se dejaba distraer por el movimiento del rabo, sino que se quedaba mirando fijamente en la cabeza a la serpiente, a los ojos. ¿Por qué? Porque el gato sabía, siendo animal, el gato sabe que el veneno no está aquí. ¿Dónde está el veneno? El veneno está aquí, en la cabeza, en los dientes de la serpiente. Así que el gato no se deja distraer por el rabo, por el movimiento del rabo, sino que tiene la mirada fija en la cabeza. ¿Por qué? Porque él sabe que si quita la mirada de la cabeza, eso es muerte para él. Si él voltea a ver el rabo, fin de su día. El gato se queda fijo, no se deja distraer por el rabo, y lo que hacía era darle golpe con su pata a la cabeza de la serpiente, hasta que la serpiente quedó boba y muere o murió. La acción de la serpiente es parecido a lo que está ocurriendo en la iglesia. Lo principal de la acción principal y fundamental de la apostasía no es el baile, no es la música mundana, no es la ordenación de la mujer. Estas cosas son el rabo, la estela, el complemento de lo principal. ¿Dónde está el veneno? ¿Dónde está el veneno de la apostasía, del asunto? Está aquí en lo principal, en la acción principal, que es rechazo acerca de la verdad sobre Cristo. Cristo es la verdad. Cuando se rechaza una verdad acerca de Cristo, hermano querido, primero comienza a entrar en la iglesia cosas que van en contra de los principios de Dios. Y segundo, le abrimos la puerta al diablo para que haga lo que quiera o cumpla su plan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se está rechazando a Cristo, que es el protector de la doctrina de la iglesia, que es el protector del culto verdadero en la iglesia, que es el fundamento de nuestra salvación. Y bien lo dijo Cristo en Juan 16. Vendrá el día que cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no me conocen a mí ni conocen al Padre. Entonces, hermano, no se deje distraer por el rabo de la serpiente. Ataque a la serpiente en la cabeza. Aquí está el veneno. Entienda que Cristo es el Hijo divino, unigénito, literal del Padre. El único ser en todo el universo que participa de la misma sustancia del Padre. No hay otro. El único que es uno
con Dios, con el Padre Celestial. No hay otro. El Dios que se ha introducido es el Dios falso. Y es parte de la apostasía. Termino con estas citas. Y mi propósito con este tema, hermano, es que usted entienda cuál es el espíritu real de la apostasía. Y que no se escandalice por esas declaraciones y por esas irregularidades que se están viendo de la iglesia, que se están viendo dentro de la iglesia, porque estas cosas están ocurriendo debido a esa acción principal que se tomó en el pasado y que seguirán ocurriendo hasta el tiempo del fin. Y esos ritos medio raros que vemos en los eventos en la iglesia, eso es consecuencia de eso. Y no se escandalice, hermanos, por eso. Más bien, dedique tiempo a estudiar quién es Cristo, cuál es el Dios verdadero. Y pídele a Dios que transforme su carácter de acuerdo a su carácter, a su espíritu. Porque esos son los que serán identificados como ¿quién? Los verdaderos hijos de Dios. Tienen el nombre del Padre en la frente, que es el sello. Nombre es carácter. Y es el Padre. Dios verdadero, el Padre. Y usted será parte, por la gracia de Dios, usted será parte de ese remanente final. Termino con estas citas. Vamos a prestarle atención a lo que dice Maranata. El Señor viene. En la página 170 dice: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado en la Edad Media, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, como hemos leído. Pero eso es un reflejo, es un ejemplo de lo que ocurrirá en nuestro tiempo. Como sigue diciendo allí esa línea en azul, dice: de modo, ¿ves? De modo es un conector que, así como ocurrió en el pasado, va a ocurrir en este tiempo. De modo que la apostasía en la iglesia, en esta iglesia, preparará el camino para la imagen de la bestia dentro de la iglesia. También lo dice el Conflicto de los Siglos en la página 496-497. ¿Ves? Eventos de los últimos días, página 153 dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, decir que conocieron de la palabra de Dios, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, ¿ves? Tiene relación con la verdad, con la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, o sea, serán parte de la imagen de la bestia. Y esta última cita, Mensaje Selecto, tomo 3, página 466, en la sección Estamos en el tiempo de la apostasía, dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, como dice 1 Timoteo 4:1. Pon atención a lo que sigue diciendo: estamos en el tiempo de esta apostasía. Estamos, quiere decir que es donde, en la iglesia de Dios, en esta denominación, estamos actualmente en el tiempo de la apostasía. Eso no es allá con la institución romana, no, es la iglesia de Dios. Estamos en el tiempo de esta apostasía. Se hará todo esfuerzo concebible, ¿para qué? Tenga presente esto, hermano: para arrojar dudas sobre las posiciones que hemos sostenido por más de medio siglo. Termino repitiendo esto: estamos en el tiempo de la apostasía, o de esta apostasía. ¿A cuál apostasía? Lo que dice el versículo: escuchar doctrinas de demonio. Escuchar doctrinas de demonio es apostatar de la fe. Estamos en el tiempo de esta apostasía.
Se hará todo esfuerzo concebible para arrojar dudas sobre las posiciones que hemos sostenido por más de medio siglo. Y un pastor recientemente llamó herejes a los pioneros de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en plena apostasía, abandono de la verdad que ellos defendieron. Dice aquí, por más de medio siglo. Entonces, cuando murieron los pioneros de la iglesia, cuando murió el último pionero de la iglesia, entonces allí se introdujo, echaron a un lado la verdad acerca de Cristo como el Hijo unigénito de Dios y metieron en la iglesia el Dios falso, que es el fundamento de la apostasía. Por eso que actualmente usted puede ver entonces música mundana, el baile, la ordenación de la mujer, declaraciones extrañas, ritos extraños en eventos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el complemento, es el resultado de rechazar la verdad desde hace tiempo. Así que usted ya está, hermano, usted ya está claro cuál es la esencia y la base de la apostasía y a qué nos conlleva. Yo te pregunto, ¿quieres tú defender la verdad? Cueste lo que cueste. O seguir promoviendo la apostasía, ya sea inconscientemente, lo cual prepara el camino para la manifestación del hombre de pecado, quienes van a preparar al mundo para la aparición de Satanás en persona. ¿De qué lado estarás tú? No te dejes distraer por la cola de la serpiente. Pon tu atención en la cabeza, en donde está el veneno. Y no te dejes morder por esa víbora. Hasta aquí Esencial Factor. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y poder compartir estos temas, esos temas bíblicos de la palabra de Dios, de esos principios para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna opinión, escríbelo que yo lo voy a leer, voy a contestar, dale like y también comparte este tema con otras personas porque así ayudas a que la plataforma de esta red social le promueva estos videos a otras personas. También suscríbete para que te llegue la notificación de los siguientes estudios, de los siguientes videos, porque vamos a seguir hablando de la apostasía y del hombre de pecado. Y cómo esto tiene una relación importante con la verdad acerca del Padre y de su Hijo amado. Y que también te unas allí. Dale clic en unirme a Esencial Factor. Soy Daniel Primera. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Gracias a ustedes por estar allí. Un abrazo grande. Nos vemos en el siguiente estudio. Dios mediante. Y recuerda esto. Paz y conoce al Cordero de Dios.